Sacsayhuamán. Estás a casi 4 kilómetros de altitud. El aire es frío, delgado, y cada respiración cuesta un poco más de lo que debería. Frente a ti se levanta una muralla en zigzag de 3 niveles que sube por la ladera de una colina sobre Cusco, y los bloques que la componen no son rocas apiladas, son masas de piedra caliza del tamaño de casas. Algunas de ellas con una altura de 8 metros y un peso estimado entre 100 y 125 toneladas métricas, encajadas entre sí sin argamasa, con una precisión tal que no puedes meter la hoja de un cuchillo entre ellas. No hay un milímetro de espacio. No hay relleno. Solo piedra contra piedra, en ángulos complejos, en superficies irregulares que encajan perfectamente, como si alguien hubiera fundido 2 bloques del tamaño de edificios y los hubiera unido mientras aún estaban líquidos. El cronista español Pedro Cieza de León lo vio en 1553 y escribió que los españoles no podían creer que los indígenas lo hubieran construido. Preguntaban en serio si lo habían hecho demonios. Casi 500 años después, los ingenieros siguen sin tener una respuesta que satisfaga completamente la pregunta de cómo. El arqueólogo Jean-Pierre Protzen, de la Universidad de California en Berkeley, publicó en 1986 el primer análisis científico serio del sistema de encaje de los bloques en el Journal of the Society of Architectural Historians. Su conclusión fue que el proceso requería lo que él llamó prueba y ajuste repetido: mover un bloque hacia su posición, identificar los puntos de contacto con el bloque adyacente por fricción o presión, remover material de esos puntos con herramientas de piedra más dura y volver a intentar, una y otra vez, potencialmente cientos de veces por bloque. Para los bloques más grandes de Sacsayhuamán, eso significa mover y reubicar un objeto de 125 toneladas entre decenas y cientos de repeticiones, en una colina a más de 3.700 metros de altitud, sin grúa, sin maquinaria, sin rueda en el sentido moderno del término. La fotogrametría de alta resolución realizada por el Instituto Nacional de Cultura del Perú en 2009 identificó superficies de contacto entre los bloques más grandes, con hasta 36 facetas angulares distintas que encajan en los bloques adyacentes. 36 planos de contacto diferentes, todos perfectos. No hay ninguna otra construcción megalítica conocida en el mundo que se aproxime a esa complejidad de encaje. Y el resultado funciona. El análisis sísmico del Instituto Geofísico del Perú reveló que Sacsayhuamán ha sobrevivido sin daño estructural significativo a más de 40 terremotos de magnitud 5 o superior en los últimos 500 años documentados, incluyendo el terremoto de Cusco de 1950, de magnitud 6.5, que destruyó gran parte de la arquitectura colonial española de la ciudad. La misma ciudad, el mismo evento, 2 resultados completamente distintos. Las construcciones españolas del siglo XVI colapsaron y las de piedra sin argamasa sobrevivieron intactas. La ausencia de argamasa y la complejidad del encaje no son descuidos técnicos. Son, al parecer, el sistema antisísmico más eficiente que se haya construido en los Andes. La expedición de la National Geographic Society de 1987 intentó replicar el transporte de los bloques usando réplicas de troncos, cuerdas y rampas de tierra. Con 100 trabajadores, lograron mover un bloque de 9 toneladas 100 metros en terreno llano en varias horas, 9 toneladas en terreno plano, con 100 personas. Sacsayhuamán requería bloques de más de 100 toneladas en terreno montañoso, con pendientes de hasta 30 grados. Nadie ha logrado replicar ese transporte usando solo tecnología precolombina conocida, ni siquiera en un experimento de escala reducida. Las propias crónicas españolas del siglo XVI son reveladoras. Garcilaso de la Vega, en sus Comentarios Reales de los Incas de 1609, describe que el inca Huayna Cápac intentó transportar una piedra gigantesca para completar el complejo y que el bloque rodó durante el transporte aplastando a miles de trabajadores, por lo que el proyecto fue abandonado. Esa piedra, conocida hasta hoy como la Piedra Cansada o Saycusca, sigue visible a varios kilómetros del sitio, exactamente donde cayó, como si el intento hubiera ocurrido ayer. El consenso arqueológico, representado por Protzen, John Rowe y Brian Bauer, sostiene que Sacsayhuamán fue construido por los incas durante el siglo XV usando el sistema de mitá, el trabajo obligatorio comunitario que podía movilizar decenas de miles de personas simultáneamente.
Las crónicas mencionan hasta 20.000 trabajadores laborando en el sitio durante décadas. La escala del proyecto es comparable, en términos de organización laboral, a la construcción de las grandes catedrales medievales de Europa. Y esa explicación tiene peso. No debe descartarse. Pero la comparación con las catedrales medievales tiene un problema de fondo que no desaparece al mencionarlo. Las catedrales tienen planos, tienen registros contables. Tienen contratos de canteros y documentos de construcción que permiten reconstruir el proceso. Sacsayhuamán no tiene ninguno de esos registros. Y las catedrales más ambiciosas del mundo medieval, con toda su complejidad arquitectónica, no movieron bloques de 125 toneladas. El récord en levantamiento de piedra de la arquitectura medieval romana es el capitel de la columna de Trajano, de 55 toneladas. Sacsayhuamán más que lo duplica, en bloques que además deben encajar con menos de 1 milímetro de tolerancia en 36 planos distintos. Y hay algo más. El arqueólogo Alfredo Valencia Cegarra, del Centro Bartolomé de las Casas de Cusco, identificó que las técnicas de corte y encaje de Sacsayhuamán difieren significativamente de las técnicas estándar documentadas en otros sitios del Imperio Inca, como Machu Picchu y Ollantaytambo. No son la misma mano, no es el mismo vocabulario constructivo. Lo que sugiere, aunque no prueba de forma definitiva, que Sacsayhuamán pudo haber sido construido, o al menos iniciado, por una tradición constructiva anterior que los incas continuaron sin haberla originado. ¿Y si los incas no construyeron Sacsayhuamán sino que lo encontraron? Las propias crónicas incas son ambiguas sobre la autoría. Dicen que lo completaron, que lo ampliaron, que lo usaron. No dicen con tanta claridad que lo comenzaron desde cero. ¿Qué cultura? ¿En qué momento de la historia de los Andes tuvo la capacidad de mover bloques de más de 100 toneladas con precisión milimétrica en múltiples planos angulares, y luego desapareció sin transmitir su nombre a ninguna de las civilizaciones que vinieron después? ¿Qué significa que las leyendas incas hablen de túneles que conectan el complejo con el Templo del Sol en Cusco y que se extienden por kilómetros, y que esos túneles todavía no hayan sido investigados de forma exhaustiva con las herramientas que hoy tenemos disponibles? ¿Hay algo debajo de Sacsayhuamán que aún no hemos visto? Tal vez nunca lo sepamos con certeza. O tal vez la respuesta está a pocos metros bajo el suelo, que los turistas pisan cada año mientras toman fotografías de los bloques de piedra desde arriba, sin comprender del todo la magnitud de lo que tienen frente a los ojos. De los Andes y su silencio de piedra, viajamos al otro extremo del mundo, a una habitación de museo en Bagdad, donde en una vitrina de cristal descansa el objeto más pequeño de todo este video. Cabe en la palma de una mano. Tiene más de 2000 años. Y si funciona como los experimentos modernos sugieren, entonces la electricidad no fue inventada en 1800. Fue reinventada, la batería de Bagdad. En algún momento del siglo III a.C., en la región de Mesopotamia que hoy es Irak, alguien fabricó un jarrón de arcilla de 14 centímetros de altura. Dentro de ese jarrón colocó un cilindro de cobre laminado y soldado, de 9 centímetros de largo y 2,6 centímetros de diámetro, sellado en el fondo con un disco del mismo material. Dentro del cilindro de cobre, centrada con precisión, una barra de hierro de 7,5 centímetros de largo. El conjunto sellado en la apertura superior con betún, que actúa como aislante. En el momento de su descubrimiento, todavía había residuos de una sustancia ácida en el interior. Cuando los investigadores modernos reproducen el diseño y lo llenan con jugo de limón, o vinagre o jugo de uva fermentada, el dispositivo genera entre 1 y 2 voltios de corriente eléctrica. Alessandro Volta presentó su pila eléctrica al mundo en el año 1800. Este objeto lo precede por al menos 18 siglos. El objeto fue encontrado en 1936 durante excavaciones en Kuyut Rabua, cerca de Bagdad. En 1938, Wilhelm König, director asistente del Museo Nacional de Irak y arqueólogo de formación alemana, examinó el artefacto y publicó un artículo proponiendo que podría ser una celda galvánica primitiva, un dispositivo para generar electricidad mediante reacción química. Su hipótesis fue recibida con escepticismo y luego con silencio. En la década de 1940, el ingeniero Willard Gray, del General Electric High Voltage Laboratory, reprodujo el objeto usando una solución de sulfato de cobre y confirmó que el diseño funciona, genera corriente, no de forma teórica, de forma medida, verificable y reproducible. Los voltajes generados en distintos experimentos posteriores están documentados,
Jugo de uva produce aproximadamente 0,87 voltios, vinagre alrededor de 1,01 voltios, jugo de limón entre 1,5 y 2 voltios. Son valores insuficientes para la electrólisis industrial, pero suficientes para algo más específico y más interesante: la galvanoplastia, el proceso de recubrir un objeto metálico con una capa delgada de otro metal mediante corriente eléctrica. En 1978, el investigador Arne Egebrecht, director del Romer Ampeliceus Museum de Hildesheim, en Alemania, conectó varias reproducciones de la batería de Bagdad en serie y las usó para galvanizar con oro una pequeña estatuilla de plata. El recubrimiento resultante era de una fracción de milímetro de grosor, uniforme, adherente, indistinguible del dorado que aparece en ciertos objetos metálicos de la antigüedad mesopotámica que han desconcertado a los metalúrgicos durante décadas. El investigador Paul Craddock, del Departamento de Metalurgia del British Museum, señaló en 1988 que algunos objetos dorados del período Parto, la misma era del artefacto de Bagdad, muestran un tipo de recubrimiento cuya uniformidad y delgadez es inconsistente con las técnicas de dorado por fuego o amalgama de mercurio conocidas del período, y podría ser consistente con galvanoplastia. Y no es un objeto único. El historiador de la ciencia Serafini documentó al menos 10 objetos similares, variaciones del mismo diseño básico de cilindro de cobre con barra interior y sellado de betún, encontrados en el mismo período y la misma región de Mesopotamia. 10 versiones del mismo dispositivo. No es un accidente, no es cerámica rota que casualmente adoptó la forma de una pila eléctrica. Es un diseño que fue reproducido. El programa Mythbusters, en su 10ª temporada, reprodujo la batería y confirmó públicamente que genera corriente eléctrica medible. No es pseudociencia. Es física básica de dos metales distintos en contacto con un electrolito ácido. El consenso académico mayoritario, sin embargo, representado por historiadores de la tecnología como David Killick y por los curadores del British Museum, sostiene que la batería de Bagdad era probablemente un recipiente para almacenar papiros o pergaminos sagrados, dado que el betún sellante se usaba con ese propósito en el período. El argumento central es que, aunque el dispositivo funciona como pila, no hay evidencia directa de que sus constructores supieran que generaba electricidad. No hay textos mesopotámicos que mencionen corriente eléctrica, galvanoplastia ni ningún concepto relacionado. Y la ausencia de evidencia textual en una civilización que documentó absolutamente todo en tablillas de arcilla, desde transacciones comerciales hasta catálogos de plantas, es un argumento que merece respeto. Pero el diseño del objeto no respeta ese argumento. Un cilindro de cobre sellado en el fondo con un disco del mismo material, una barra de hierro centrada con precisión dentro del cilindro, y un sellante de betún que aísla eléctricamente los dos metales entre sí mientras permite la entrada de un electrolito. Ese es el diseño óptimo para una celda galvánica usando los materiales disponibles en Mesopotamia hace 2000 años. No es aproximadamente correcto, es el diseño correcto. Y la probabilidad de que ese diseño óptimo surgiera de forma accidental para guardar papiros es difícil de defender sin al menos un ejemplo de ese uso documentado, que no existe. Y si la electricidad en la antigüedad no fue un descubrimiento brillante y único, sino un conocimiento empírico que circuló de forma limitada entre artesanos especializados, sin que ninguna civilización tuviera el marco conceptual para desarrollarlo en algo mayor? Si el jarro de Bagdad era el equivalente mesopotámico de un secreto de taller, algo que los orfebres usaban para dorar objetos de forma más uniforme, sin saber exactamente qué fuerza estaban aprovechando. ¿Cuántos otros conocimientos técnicos de la antigüedad funcionaban así, disponibles, funcionales y sin embargo completamente ausentes de los textos porque nadie tenía el lenguaje para describirlos? ¿Cuántos objetos de función desconocida en las vitrinas de los museos de todo el mundo son dispositivos técnicos cuya función no reconocemos porque no encaja en la narrativa que construimos sobre lo que los antiguos sabían? Esa pregunta no tiene respuesta todavía, pero lo que sigue puede ayudar a entender por qué deberíamos hacerla más seguido. Las esferas de piedra de Costa Rica. En la década de 1930, las cuadrillas de la United Fruit Company que abrían terreno para plantaciones de banano en el sur de Costa Rica, comenzaron a encontrar obstáculos que sus bulldozers no podían ignorar. Eran redondas, perfectamente redondas, esferas de granito del tamaño de automóviles, algunas de hasta 2,5 metros de diámetro, semiocultas en la vegetación de la selva tropical.
Los trabajadores creyeron que contenían oro en su interior. Varias fueron voladas con dinamita antes de que alguien con formación científica llegara a documentarlas. Lo que quedó sigue siendo uno de los misterios más perfectos, en todos los sentidos del término, de la arqueología americana. La arqueóloga Doris Stone de la Universidad de Harvard fue la primera en documentarlas académicamente en 1943. Desde entonces se han catalogado más de 300 esferas en el territorio costarricense, aunque se estima que la cifra original pudo superar las 500. El análisis exhaustivo de 47 de ellas, realizado por el arqueólogo John Hobbs de la Universidad de Kansas y publicado en el catálogo de la candidatura a la UNESCO de 2014, documenta diámetros que van desde menos de 1 centímetro hasta 2,57 metros, con pesos que oscilan entre unos pocos gramos y 16 toneladas métricas. La distribución de tamaños sugiere un proceso de producción que era escalable y controlado, no accidental. Están hechas principalmente de gabro, la variedad plutónica del basalto, una roca ígnea de dureza excepcional, y las mejor conservadas se acercan a una esfericidad de entre 96 y 98% de perfección geométrica, según las mediciones publicadas por la Smithsonian Institution en la década de 1990. En términos prácticos, eso significa que la desviación máxima del diámetro en distintas direcciones, medida a través de 2 metros de roca, es inferior a 2 centímetros, con las más perfectas mostrando variaciones de menos de 1 centímetro, una proporción de error inferior al 0,5%, en una esfera de 2 metros de diámetro en roca ígnea, producidas sin herramientas de metal, sin torno, sin maquinaria de ningún tipo conocido en la región. Las canteras de origen del material fueron identificadas en las laderas de la cordillera de Talamanca, a distancias de entre 50 y 100 kilómetros de los sitios donde las esferas fueron encontradas, a través de terreno montañoso de selva tropical sin caminos ni ríos navegables de envergadura suficiente. El transporte de los bloques en bruto hasta los sitios de fabricación y luego de las esferas terminadas hasta sus posiciones finales implica una logística que nadie ha explicado de forma completamente satisfactoria. Y Hobbs documentó algo más inquietante. Antes de que los bulldozers de la United Fruit Company las dispersaran, muchas esferas estaban dispuestas en agrupaciones geométricas, triángulos, líneas rectas, lo que podría ser, según algunos análisis, una disposición que refleja posiciones de constelaciones vistas desde esa latitud, posiblemente Orión. Si eso es correcto y la interpretación es controversial, no eran solo objetos, eran un sistema de marcado, un lenguaje espacial, cuya gramática destruimos antes de poder leerla. La inscripción en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2014, bajo la categoría de asentamientos precolombinos, con esferas de piedra de la cultura diquís, reconoce de forma explícita en el texto oficial de la candidatura que el método exacto de fabricación sigue siendo desconocido. No es una especulación marginal, es el reconocimiento formal de la institución cultural más importante del mundo. El consenso arqueológico, articulado por Hobbs y por la investigadora costarricense Ifigenia Quintanilla Jiménez del Museo Nacional de Costa Rica, sostiene que las esferas fueron producidas por abrasión gradual. Los artesanos de la cultura diquís comenzaban con bloques de gabro y los reducían progresivamente usando herramientas de piedra más dura, abrasivos naturales y agua, en un proceso que podía durar meses o incluso años por esfera. La perfección geométrica sería el resultado de tiempo, habilidad especializada acumulada durante generaciones y un sistema de verificación regular usando cuerdas y marcos de medición para comprobar la redondez durante el proceso. Es una explicación coherente, no debe descartarse. Pero ningún experimento de replicación ha producido, usando esas técnicas, una esfera de más de 1 metro de diámetro con una esfericidad cercana al 98% en el tiempo que cabría razonablemente atribuir a una cultura sin especialización económica masiva documentada para este tipo de trabajo. Los experimentos realizados por el equipo del Museo Nacional de Costa Rica produjeron esferas de pequeño tamaño con resultados aceptables. Pero escalar ese proceso a 2 metros de diámetro sin perder la precisión geométrica no ha sido demostrado. Y hay una pregunta que la explicación académica tampoco responde bien. ¿Para qué? Las esferas no contienen nada, no tienen inscripciones. No hay tradición oral entre las poblaciones indígenas costarricenses actuales que explique su función o su simbolismo.
Son el legado más visible de una cultura cuyo nombre apenas recordamos, la cultura diquís, y absolutamente nadie sabe por qué las hicieron. No tenemos ni una hipótesis que cuente con evidencia de apoyo sólida. ¿Y si las esferas son marcadores de algo que ya no podemos ver? ¿Rutas comerciales, territorios sagrados, posiciones de estrellas desde una latitud específica? Si la perfección geométrica no era un fin en sí mismo, sino una condición necesaria para una función que no entendemos, quizás acústica, quizás astronómica, quizás geodésica. ¿Y si la técnica que permitió fabricar esas esferas era mucho más antigua que la cultura diquís, heredada de alguien que la cultura diquís ya no recordaba, igual que nosotros no la recordamos ahora? Lo que sigue no viene de América. Viene del fondo del Pacífico, de un lugar donde la pregunta no es qué construyeron, sino cuándo, y si alguna civilización de la que no sabemos nada pudo haber existido en un mundo que todavía era un poco diferente al nuestro. El monumento de Yonaguni. En 1987, un instructor de buceo llamado Kihachiro Aratake estaba filmando tiburones martillo frente a la costa suroeste de la isla de Yonaguni, en el extremo más occidental del archipiélago de Okinawa, cuando los peces lo desviaron de su ruta habitual y se encontró flotando sobre algo que no tenía explicación inmediata. Una plataforma de roca de ángulos perfectos. Escalones de altura relativamente uniforme descendiendo en terrazas hacia el fondo. Rampas. Columnas. Una arquitectura bajo el agua, a 27 metros de profundidad, en una zona donde no había ningún registro de construcción histórica de ningún tipo. No había tormenta que lo explicara. No había falla geológica documentada que justificara esa configuración específica. Solo roca, agua y una geometría que se negaba a verse como accidente. La estructura tiene entre 150 y 165 metros de largo, entre 40 y 60 metros de ancho y 27 metros de altura. El profesor Masaki Kimura, del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de la Ryukyu, comenzó a bucear en el sitio de forma sistemática en 1990 y pasó más de 20 años realizando más de 100 inmersiones. Publicó múltiples estudios, incluyendo un análisis en 1997 en el International Journal of Nautical Archaeology, documentando lo que describió como una avenida central, un estadio, una torre, caminos conectados y algo que identificó como símbolos tallados en la roca, incluyendo figuras que se asemejan a caracteres de escritura y evidencia de marcas de herramientas inconsistentes con la erosión natural. La razón por la que la estructura está bajo el agua hoy es, en sí misma, parte del misterio. El nivel del mar en la región de Yonaguni hace 10.000 años era entre 30 y 40 metros más bajo que el actual, según los registros de sedimentos marinos del Instituto Oceanográfico de la Universidad de Tokio. Eso significa que la plataforma principal del monumento habría estado en superficie, o muy cerca de ella, hace 10.000 a 12.000 años. Si es artificial o incluso parcialmente modificada por humanos, fue construida durante el periodo en que esa parte del Pacífico era tierra firme. Eso la convertiría en la estructura modificada por humanos más antigua conocida en el mundo, anterior incluso a Göbekli Tepe. Los escalones tienen una altura de entre 1 y 2 metros y una profundidad de entre 1 y 3 metros, con superficies planas y ángulos aproximadamente rectos. El equipo de Kimura también reportó lo que podría ser un sistema de drenaje de piedra, dos piedras planas que encajan creando un pasaje triangular de sección uniforme, un elemento que, según su análisis, es incompatible con la formación natural. Y cerca del monumento principal, el equipo documentó estructuras adicionales, incluyendo pilares, arcos y una figura que algunos describieron como un perfil humano tallado en la roca, la llamada cara de Yonaguni. Pero el geólogo Robert Schoch, el mismo investigador que analizó los patrones de erosión de la Esfinge de Giza, visitó el monumento en 1997 y llegó a una conclusión diferente. Schoch, especialista en estratigrafía y geomorfología, argumentó que la estructura es principalmente natural, formada por la ruptura de arenisca en bloques rectangulares a lo largo de planos de estratificación y juntas perpendiculares. Un proceso geológico documentado en formaciones de arenisca de todo el mundo. El geólogo marino Patrick Nunn, de la Universidad de Sunshine Coast, apoya esa interpretación. Y es una postura que no puede ignorarse. La arenisca, cuando se fractura, puede producir caras planas, ángulos aproximadamente rectos y escalones sin ninguna intervención humana. Pero hay un elemento en el debate que los defensores de la formación natural no han resuelto cómodamente:
La consistencia. No es un ángulo recto en una cara de la roca. Son docenas de ángulos rectos en múltiples planos, en una estructura de 60 metros de ancho, con escalones de altura relativamente uniforme, distribuidos a lo largo de cientos de metros cuadrados. Schoch mismo admitió que algunos elementos podrían haber sido modificados por humanos, y que la pregunta merece más investigación. La corriente de Kuroshio, una de las más fuertes del Pacífico, pasa directamente sobre el monumento, y los modelos hidrodinámicos del Instituto de Tecnología de Tokio sugieren que puede generar patrones de erosión atípicos que complican la interpretación de todas las formas superficiales. Así que la incertidumbre no es deshonesta. Es real, y si Yonaguni no es ni completamente natural ni completamente artificial, sino un lugar donde una civilización de hace más de 12.000 años aprovechó una formación natural y la modificó para adaptarla a sus necesidades? Si los tallados y las marcas de herramientas que Kimura identificó son reales, pero la mayor parte de la estructura la produjo el mar, y los constructores solo la refinaron, la ordenaron, la convirtieron en algo que pudieran habitar o usar, en ese caso, ¿cuántos otros sitios costeros del mundo, sumergidos por el aumento del nivel del mar al final de la última glaciación, están esperando a alguien que se tome el trabajo de buscarlos sistemáticamente? La costa sumergida del Pacífico Occidental, que fue tierra firme durante miles de años, tiene una extensión de millones de kilómetros cuadrados. Casi nada ha sido explorado. ¿Qué civilización pudo haber estado en el extremo occidental de Japón hace 12.000 años? ¿Y hacia dónde desapareció cuando el mar subió? Del Pacífico y sus profundidades, cruzamos el globo hacia el norte, hacia un documento que no está bajo el agua, sino en un museo en Estambul, guardado en una vitrina con temperatura controlada, firmado y fechado por su autor. Un mapa. Un mapa que muestra el mundo de una manera que en el año de su creación era supuestamente imposible. Los mapas de Piri Reis. En 1513, un almirante otomano llamado Piri ibn Haji Mehmed, conocido en la historia como Piri Reis, completó un mapa que todavía existe. Está pintado sobre piel de gacela. Mide 90 por 63 centímetros. Muestra las costas de Europa, África y América del Sur con una precisión notable para la cartografía de principios del siglo XVI. Colón había llegado al Caribe solo 21 años antes. Los portugueses acababan de circunnavegar África. El mundo estaba siendo descubierto, en el sentido europeo del término, por primera vez. Pero en la parte inferior del mapa, donde debería haber océano abierto, hay una franja de tierra costera que desciende desde el extremo sur de América. Tiene bahías, tiene penínsulas, tiene un perfil geográfico específico con accidentes costeros reconocibles. Y cuando los cartógrafos modernos lo compararon con los mapas de la Antártida producidos mediante sonar moderno, incluyendo los datos del levantamiento sísmico de la Antártida realizado por la expedición sueco-británica de 1949, encontraron correspondencias que, dependiendo de a quién le preguntes, son asombrosas o completamente coincidentes. El mapa fue descubierto en 1929 durante una renovación del Palacio de Topkapi en Estambul por el teólogo alemán Gustav Adolf Deissmann. En la década de 1950, el profesor Charles Hapgood del King's State College de New Hampshire lo analizó en detalle y publicó sus conclusiones en su libro Maps of the Ancient Sea Kings en 1966. Hapgood, con la colaboración del cartógrafo y geólogo Thomas Mallory, argumentó que la franja sur del mapa corresponde a la costa antártica tal como aparece bajo el hielo, un perfil que no fue conocido por la ciencia moderna hasta los levantamientos sísmicos del siglo XX. Piri Reis mismo inscribió en el mapa 14 anotaciones explicativas describiendo sus fuentes. Una de ellas indica que compiló el mapa de al menos 20 fuentes anteriores, incluyendo mapas portugueses y árabes, y uno que describió como proveniente de la época de Alejandro Magno. El propio autor del mapa, en el propio mapa, afirmó que no todo lo que dibujó era de su conocimiento contemporáneo, que parte de lo que trazó venía de fuentes que él mismo consideraba antiguas. El teniente coronel Harold Thea Ohlmeyer, comandante de una escuadrilla de reconocimiento técnico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, envió a Hapgood una carta en la que afirmaba que la porción sur del mapa de Piri Reis concuerda de forma notable con los resultados del levantamiento sísmico de la expedición sueco-británica de 1949, y el glaciólogo John G.
Way Haupt, de la Universidad de Colorado en Denver, publicó en 1984 en el Journal of Geophysical Research un análisis señalando que la coincidencia entre el extremo sur del mapa y la topografía subglacial antártica era estadísticamente significativa y no explicable como coincidencia casual. El periodo en que la Antártida tuvo costas libres de hielo en su sector más accesible se sitúa, según la glaciología estándar, hace al menos 6.000 años. Eso significa que si la identificación cartográfica es correcta, alguien mapeó esa costa en un periodo anterior a cualquier civilización conocida con capacidad de navegación oceánica. La interpretación académica estándar, representada por el historiador de la cartografía Gregory Mackintosh en su libro The Piri Reis Map of 1513, publicado en el año 2000, sostiene que la franja sur no es la Antártida, sino América del Sur distorsionada y doblada hacia el este, una proyección errónea común en la cartografía del siglo XVI para acomodar el borde del pergamino. En esta lectura no hay Antártida en el mapa. Solo hay una representación imperfecta de Patagonia, coherente con el conocimiento cartográfico disponible en 1513 a partir de los viajes de Américo Vespuccio. Es un argumento sólido. Muchos cartógrafos del periodo representaban tierras australes genéricas, siguiendo la tradición ptolemaica, sin ningún conocimiento real de lo que había al sur del continente americano. Pero la tradición ptolemaica colocaba ese continente sur de forma simétrica y genérica, sin costas detalladas ni accidentes geográficos específicos. Lo que distingue al mapa de Piri Reis de otras representaciones del siglo XVI es precisamente el nivel de detalle de la costa sur. Bahías con proporciones reconocibles, penínsulas con orientaciones específicas. Si es solo herencia ptolemaica, ¿de dónde vienen esos detalles específicos? ¿Qué fuente anterior los contenía? ¿Y si Piri Reis tenía razón cuando describía mapas de la época de Alejandro Magno como parte de sus fuentes, y esos mapas a su vez habían copiado fuentes todavía más antiguas? ¿Podría haber existido, en un periodo en que partes de la Antártida tenían costas accesibles, una civilización navegante con la capacidad de cartografiarlas y con suficiente conexión con el resto del mundo para que esa información sobreviviera de copia en copia durante miles de años, degradándose y distorsionándose en cada transcripción hasta llegar a un almirante otomano del siglo XVI que la incluyó en su mapa sin saber completamente lo que estaba dibujando? Eso es exactamente lo que el propio Piri Reis escribió. Eso es lo que está en el mapa, con su firma, con su fecha, con sus fuentes declaradas. Tal vez la pregunta más honesta no sea si el mapa muestra la Antártida. La pregunta más honesta es, ¿qué mapearon las fuentes de Piri Reis? De los archivos del mundo otomano y sus misterios cartográficos viajamos al desierto. Al monumento más fotografiado de la antigüedad, del que creemos saberlo todo, y sobre el que un geólogo con doctorado de Yale lleva más de 30 años sosteniendo que la fecha grabada en todos los manuales está, sencillamente, equivocada. La gran esfinge y la hipótesis de la erosión hídrica. La conoces, es la imagen más reproducida de la antigüedad egipcia. Ha aparecido en tantos libros, documentales y fotografías que parece imposible que todavía tenga algo que no hayamos visto. Pero hay algo en su base, visible para cualquiera que sepa qué está mirando, que no encaja con ninguna línea de tiempo que nos hayan enseñado. No es especulación de Internet. Fue presentado en la reunión anual de la Sociedad Geológica de América en 1991 y publicado en el Journal of the Geological Society of America. Y más de 30 años después, el Egipto oficial todavía no ha publicado una refutación técnica formal en una revista revisada por pares. El geólogo Robert Schoch, de la Universidad de Boston, especialista en estratigrafía y geomorfología, visitó Giza en 1990 a petición del investigador John Anthony West, quien había señalado que los patrones de erosión en el cuerpo de la esfinge parecían ser de origen hídrico. Schoch examinó la roca con sus herramientas de geólogo, no de arqueólogo, y llegó a una conclusión que sacudió el campo. Los patrones de erosión en el recinto y el cuerpo de la esfinge son morfológicamente consistentes con erosión por precipitación intensa y prolongada, no por viento y arena. Esto importa porque el Sahara lleva siendo un desierto desde aproximadamente el año 5000 a.C. Antes de eso, durante lo que los geólogos y climatólogos llaman el período húmedo africano o el Sahara verde,
El clima de África del Norte fue significativamente más húmedo, con lluvias regulares que sostenían sabanas, lagos y ríos donde hoy hay arena. Ese período está verificado con precisión por análisis de polen atrapado en sedimentos lacustres, por espeleotemas en cuevas del Sáhara y por pinturas rupestres del Sáhara Central, que muestran jirafas, hipopótamos y elefantes en paisajes exuberantes que ya no existen. El Sahara Verde terminó hace entre 5.000 y 7.000 años. Si la erosión del cuerpo de la esfinge es de tipo hídrico, entonces la esfinge fue construida durante ese periodo, lo que la haría entre 2.500 y 5.000 años más antigua que la fecha convencional de circa 2.500 a.C. Shog identificó dos patrones de erosión claramente distintos en Giza. En las paredes del recinto de la esfinge hay canales verticales redondeados de profundidad de entre 1 y 2 metros, morfológicamente idénticos a la erosión por lluvia documentada en otras formaciones de caliza del Egipto, que estuvieron expuestas durante el período húmedo. Las estructuras vecinas de la Cuarta Dinastía, datadas convencionalmente en 2500 a.C., muestran erosión eólica, horizontal, en capas con superficies angulares. Son morfológicamente diferentes. No son el mismo proceso. No hay ambigüedad geológica en eso. El geólogo Thomas Dobecki, colaborador de Schoch, realizó en 1991 un análisis sísmico del subsuelo bajo el recinto de la esfinge, midiendo la profundidad de la meteorización de la roca. Los resultados mostraron que la roca directamente bajo el cuerpo de la esfinge está meteorizada hasta una profundidad mayor que la roca bajo el resto del recinto, una diferencia que en estratigrafía implica mayor antigüedad de exposición del cuerpo principal frente a las áreas excavadas en tiempos posteriores. La respuesta oficial de la egiptología fue liderada por el arqueólogo Mark Lehner y por Zahi Hawass, entonces secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, quienes argumentaron que la erosión es eólica, que la caliza de Giza es porosa y puede producir formas de erosión atípicas, y que no hay ninguna evidencia arqueológica de una civilización organizada en Egipto antes del 3500 a.C. capaz de construir un monumento de esa escala. Es un argumento que la mayoría de los egiptólogos sostiene, y que se basa en décadas de excavaciones y en el conocimiento profundo del registro arqueológico egipcio. No debe tomarse a la ligera, pero Schoch respondió con precisión. El argumento de la ausencia de evidencia es circular. Si la esfinge tiene 9.000 años, la civilización que la construyó podría no haber dejado otros vestigios reconocibles en el registro arqueológico, especialmente si fue una cultura que no construyó en materiales perecederos o cuyos sitios están hoy bajo el agua, como ocurrió con miles de kilómetros de costa mediterránea y del Mar Rojo cuando el nivel del mar subió al final de la última glaciación. La ausencia de evidencia de esa civilización no prueba que no existió. Podría probar simplemente que no hemos buscado en los lugares correctos. Y hay una pregunta adicional que la arqueología oficial tampoco ha respondido con comodidad: la proporción de la esfinge. La cabeza es desproporcionadamente pequeña para el cuerpo. Los ingenieros y escultores que han estudiado la pieza señalan que en las proporciones originales del cuerpo, calculado para una cabeza de tamaño natural, la figura sería casi el doble de lo que vemos hoy. Algunos investigadores proponen que la cabeza fue remodelada en el período de la Cuarta Dinastía, lo que explicaría su tamaño actual, y que la cabeza original era diferente, posiblemente de un animal, quizás un león, consistente con la posición de salida de la constelación de Leo en el horizonte este durante el equinoccio de primavera hace aproximadamente 12.000 años. ¿Y si la esfinge no fue construida por los faraones de la Cuarta Dinastía, sino encontrada por ellos? Si los constructores del período de Kefren restauraron, remodelaron o simplemente reclamaron un monumento que ya existía, que llevaba siglos o milenios mirando al horizonte este, ¿podría haber una civilización predinástica de cuya existencia solo nos quedaron la piedra tallada y el silencio del desierto, una civilización que desapareció antes de que nadie empezara a llevar registros, antes de que existiera la escritura, antes de que los primeros faraones creyeran necesario explicar qué era lo que tenían frente a ellos? Tal vez nunca lo sepamos con certeza absoluta. Pero la siguiente historia que vamos a contar ocurrió en el mismo continente, y el misterio que propone no depende de la meteorología ni de la geología.
Depende de los muertos, de más de 17.000 piedras y de una civilización que dejó sus tumbas y su silencio, y nada más. Los círculos megalíticos de Senegambia. Hay un misterio en África Occidental que los libros de historia casi nunca mencionan. No en los documentales sobre civilizaciones antiguas, no en los museos de arqueología mundial, no en las listas de los grandes enigmas de la humanidad. Más de 1.000 círculos de piedra, distribuidos a lo largo de 100 kilómetros de sabana, construidos por una civilización cuyo nombre no sabemos, cuya lengua no sabemos, cuyas creencias no sabemos, y de la que no existe ninguna tradición oral que la recuerde. Solo los círculos. Perfectos, silenciosos y completamente ignorados por el relato popular de las grandes civilizaciones perdidas. La UNESCO catalogó más de 1.000 círculos distribuidos en 4 agrupaciones principales en los territorios actuales de Senegal y Gambia, Sinengayen, con 52 círculos y más de 1.100 monolitos individuales, Wanar, Wasu y Kerbach. El total de monolitos individuales supera los 17.000 según el informe de candidatura de la UNESCO del año 2006, año en que el sitio fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial. 17.000 piedras trabajadas, erigidas, transportadas, en 100 kilómetros de territorio, y nadie las menciona. Los monolitos individuales pesan entre 1 y 10 toneladas cada uno y proceden de canteras de laterita a distancias de entre 1 y 10 kilómetros de los sitios, según el análisis petrográfico del equipo del arqueólogo Luc Laporte, del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, quien lideró el estudio más comprensivo del sitio en la primera década del siglo XXI. Fueron extraídos, tallados y transportados sin evidencia de uso de rueda o animal de tiro en el registro arqueológico asociado al sitio. Las dataciones por radiocarbono de materiales orgánicos encontrados en las tumbas centrales de los círculos, porque muchos de ellos contienen enterramientos humanos, abarcan un rango de casi 1.500 años, desde el siglo III hasta el siglo XVI de nuestra era. Eso significa que el sitio no fue una construcción de un solo período. Fue usado activamente durante un período extraordinariamente largo, durante siglo tras siglo, con continuidad. Y sin embargo, ningún grupo humano actual de la región lo recuerda. El arqueoastrónomo Jarita Holbrook, de la Universidad de Arizona, documentó en su análisis publicado en el libro African Cultural Astronomy en 2008 que varios círculos del grupo de Wasu muestran alineaciones con el solsticio de verano e invierno, y que el círculo principal de Sinengayen tiene una orientación este-oeste que coincide con el equinoccio con un margen de error de menos de 2 grados. Una precisión comparable, en términos relativos, a la de Stonehenge. Las formas en Itio y en V, talladas en la parte superior de muchos monolitos, no tienen paralelo documentado en ninguna otra cultura megalítica conocida del mundo, según el catálogo comparativo de Laporte publicado en el Journal of African Archaeology en 2012. No hay otra cultura en el planeta que haya tallado esa forma específica en ese tipo de contexto. Son únicas. Y su función o simbolismo es completamente desconocido. Los análisis de ADN antiguo de los restos humanos encontrados en las tumbas de los círculos revelan una población genéticamente heterogénea que no corresponde exactamente con ningún grupo étnico actual de la región de Gambia. Las personas enterradas dentro de esos círculos no eran los ancestros directos de quienes viven hoy a su alrededor. Venían de algún lugar, construyeron durante siglos y luego desaparecieron sin dejar descendencia cultural reconocible. El consenso arqueológico, representado por Laporte y respaldado por la UNESCO, clasifica los círculos como sitios funerarios construidos por poblaciones de África Occidental entre los siglos III y XVI de nuestra era, posiblemente relacionadas con jefaturas o reinos preislámicos de la región sudanesa occidental. La ausencia de tradición oral en esta lectura se explica por la disrupción causada por la expansión islámica en la región a partir del siglo XI y por la trata de esclavos en los siglos XV al XIX, dos procesos que destruyeron muchas tradiciones culturales de África Occidental de forma irreversible. Es una explicación que tiene fundamento histórico sólido. Las disrupciones culturales de ese período en la región fueron reales y devastadoras. Pero hay un problema. Los pueblos de África Occidental conservaron tradiciones orales de siglos de profundidad a través de los griots, los narradores profesionales que memorizaban genealogías, historias y cosmologías, y las transmitían de generación en generación.
Tradiciones que sobrevivieron la islamización. Tradiciones que sobrevivieron la esclavitud. La idea de que la memoria de quienes construyeron más de 17.000 monolitos distribuidos en 100 kilómetros de territorio desapareció completamente, sin dejar rastro en ninguna de las docenas de tradiciones orales de la región, requiere una explicación que ningún estudio ha ofrecido todavía de forma satisfactoria. ¿Y si los constructores de los círculos no fueron absorbidos por las culturas posteriores, sino eliminados? Si existió en el valle del río Gambia, antes de la expansión de los grandes reinos del África Occidental, una cultura suficientemente distinta en lengua, genética y tradición como para no tener descendencia cultural reconocible. Y si la razón por la que estos círculos no aparecen en ningún libro de misterios del mundo antiguo es simplemente que África no encaja en la narrativa de civilizaciones perdidas que la arqueología popular occidental ha construido, y que por esa razón nadie ha buscado con la intensidad que merecen, 17.000 piedras, 100 kilómetros, 1.500 años de uso continuo. Y silencio total en la memoria de todos los que viven hoy a su alrededor. Del silencio de la sabana africana, subimos. Subimos hacia el altiplano boliviano, a casi 4 kilómetros sobre el nivel del mar, donde el misterio no viene de la ausencia de memoria, sino de la presencia de algo que ninguna herramienta de la época debería haber podido producir. Puma Punku. A casi 4 kilómetros de altitud en el altiplano boliviano, donde el viento corta y el oxígeno escasea, hay bloques de piedra que parecen haber salido de una fábrica. Ranuras perfectas de forma H, ángulos de 90 grados exactos medidos en múltiples planos, perforaciones cilíndricas de profundidad uniforme, en la piedra más dura que se usó de forma sistemática en la arquitectura precolombina. Y cuando los ingenieros modernos intentan explicar cómo se hicieron, las respuestas que emergen son todas, sin excepción, insatisfactorias. Puma Punku forma parte del complejo mayor de Tiwanaku, en el altiplano boliviano a 72 kilómetros al oeste de La Paz. Fue descrito por el cronista español Pedro Cieza de León en 1553. Las excavaciones sistemáticas modernas fueron dirigidas primero por el arqueólogo boliviano Carlos Ponce Sanginés en la década de 1950 y continuadas más tarde por el arqueólogo Alexei Branich de la Universidad de Pensilvania, cuyos trabajos en la primera década del siglo XXI son la referencia académica más rigurosa disponible sobre el sitio. Las estimaciones de datación del sitio han sido objeto de controversia sostenida. Las dataciones por termoluminiscencia y análisis de carbono en materiales orgánicos asociados, producidas por equipos vinculados a la Universidad de California, en Berkeley, sitúan el período principal de uso del complejo entre el 400 y el 1000 de nuestra era, coherente con el apogeo de la civilización Tiwanaku. Pero los bloques más elaborados muestran un estilo y una técnica que Branich y otros investigadores distinguen claramente del período Tiwanaku clásico documentado en el resto del sitio, lo que sugiere la posibilidad de una fase constructiva anterior aún no datada con precisión. El bloque más pesado recuperado en Puma Punku pesa aproximadamente 131 toneladas métricas, según la estimación del equipo de Branich basada en volumen y densidad del material. El material principal de los bloques más elaborados es andesita y diorita. La diorita tiene una dureza de 8 en la escala de Mohs, superada solo por el corindón y el diamante. Para cortar diorita con la precisión que exhiben los bloques de Puma Punku, se requieren herramientas de un material igual o más duro, o tecnología de corte rotativo con abrasivos de alta dureza. Las herramientas de bronce disponibles en los Andes prehispánicos tienen una dureza de aproximadamente 3 a 4 en la escala de Mohs, no se acercan a lo necesario. Las ranuras en H, las secciones transversales que parecen la letra H, muestran ángulos interiores de 90 grados con una variación de menos de 1 milímetro a lo largo de toda la longitud de la ranura. Estas ranuras se encajan entre sí como piezas de un sistema de ensamblaje modular. El análisis de ingeniería del arquitecto e investigador Dwayne Caldwell documentó que las superficies interiores de esas ranuras son planas con una precisión que en manufactura industrial se clasificaría como acabado de precisión. Las perforaciones cilíndricas documentadas muestran, según mediciones publicadas por el investigador Christopher Dunn en su análisis de 2012, una profundidad uniforme con variación de menos de medio milímetro entre perforaciones en el mismo bloque. El análisis petrográfico del equipo de Branich identificó que los bloques de diorita más elaborados
Proceden de canteras situadas en las inmediaciones del lago Titicaca, a más de 100 kilómetros del sitio, en una ruta que atraviesa terreno irregular de altiplano sin ríos navegables, de tamaño suficiente para el transporte fluvial de masas de esa envergadura. Y el sitio en su estado actual es un caos. Los bloques están dispersos y fragmentados de una manera que no es gradual ni coherente con el colapso lento de una estructura. El geólogo Neil Stead analizó los patrones de destrucción y sugirió que el nivel de violencia del colapso, con bloques de decenas de toneladas movidos hasta 100 metros de su posición original, implica una catástrofe súbita y de enorme energía. Posiblemente un terremoto de gran magnitud o, según hipótesis más controversiales, una inundación catastrófica. El consenso arqueológico, representado por Branich, sostiene que Puma Punku fue construido por la civilización Tiwanaku, en su apogeo usando fuerza laboral masiva organizada bajo el sistema de Mita, y que la precisión observable es el resultado de técnicas acumuladas durante siglos, habilidad artesanal altamente especializada y el uso sistemático de abrasivos naturales como arena de cuarzo para el desbaste final de las superficies. La arena de cuarzo tiene una dureza de 7 en la escala de Mohs, suficiente para trabajar la diorita con suficiente tiempo y esfuerzo. Es una explicación técnicamente plausible, pero ningún experimento de replicación con las herramientas del período ha logrado reproducir, incluso a pequeña escala, las tolerancias de las superficies de Puma Punku. Y la arena de cuarzo como abrasivo en diorita, aunque posible en principio, requeriría tiempos de trabajo de decenas de miles de horas por bloque, un cálculo que convertiría el proyecto en uno de los mayores esfuerzos constructivos de la historia humana, en un altiplano de casi 4.000 metros, sin bueyes, sin rueda y sin río navegable de envergadura suficiente. ¿Y si los constructores de Puma Punku no inventaron la técnica de corte, sino que la heredaron? Si había en los Andes, en un periodo mucho anterior al de la civilización Tiwanaku, una tradición de ingeniería de precisión cuya historia completa no hemos encontrado porque no hemos buscado en el lugar correcto, o porque lo que queda de ella fue dispersado por el mismo cataclismo que destruyó el sitio, un bloque de diorita cortada con precisión no necesita ninguna superestructura para sobrevivir miles de años. Solo necesita que alguien lo encuentre y lo mire con suficiente atención. Podría ser que lo que vemos en Puma Punku es el residuo fragmentado de algo mucho más antiguo y más vasto que la civilización Tiwanaku encontró, reensambló y usó sin comprender completamente la tradición que lo había producido. Del altiplano andino y sus piedras imposibles, cruzamos el Mediterráneo. Cruzamos el Mediterráneo para detenernos frente a un mecanismo de bronce del tamaño de una caja de zapatos que cambió irreversiblemente lo que creíamos saber sobre la capacidad técnica del mundo antiguo. El mecanismo de Antiquitera. Imagina encontrar un teléfono inteligente en las ruinas de Pompeya. No metafóricamente, sino en términos de distancia tecnológica real entre el objeto y el periodo en que aparece. Eso es, con una precisión que pocas analogías logran. Lo que un buzo griego de esponjas sacó del fondo del mar Egeo en el año 1901. Un mecanismo de bronce con al menos 37 engranajes de precisión, inscripciones que describen sus funciones en griego antiguo y la capacidad de calcular eclipses, posiciones planetarias y el calendario olímpico con una sofisticación mecánica que Europa no volvería a ver durante 14 siglos. En octubre del año 1900, una flotilla de buzos de esponjas griegos de la isla de Simi buscó refugio de una tormenta cerca de la pequeña isla de Antiquitera, entre Grecia y Creta. Al reanudar el trabajo, el buzo Elías Stadiatis descendió a 45 metros y encontró un naufragio romano cargado de estatuas de bronce y mármol. El gobierno griego organizó una de las primeras excavaciones arqueológicas submarinas de la historia entre los años 1900 y 1901, recuperando decenas de artefactos. Entre los fragmentos de bronce oxidado que parecían madera petrificada, nadie reparó en el mecanismo hasta meses después, cuando los trozos se secaron en el Museo de Atenas, y alguien notó engranajes en el interior de lo que parecía una roca. La tomografía computarizada de alta resolución realizada por el equipo del Antikythera Mechanism Research Project, liderado por el matemático Tony Freeth y publicada en Nature en 2006, reveló inscripciones ocultas en el interior de los fragmentos que describen las funciones del dispositivo con precisión técnica, los 19 años del ciclo del Sol y la Luna, y los 223 meses del ciclo de los eclipses. No son decoraciones.
Son las instrucciones de operación de una máquina de cálculo astronómico. El mecanismo calcula el ciclo metónico, el periodo de 235 meses lunares en que el Sol y la Luna retornan a la misma posición relativa, equivalente a 19 años solares. Esta sincronización fue redescubierta por la astronomía europea durante el Renacimiento. El dispositivo también calculaba el ciclo de Saros de predicción de eclipses, de 223 meses, y el calendario olímpico de 4 años. Un estudio publicado en Scientific Reports en 2021, liderado de nuevo por Tony Frith y un equipo del University College London, reconstruyó por primera vez el sistema completo de engranajes frontales usando modelado tridimensional. Los resultados revelaron que el dispositivo mostraba simultáneamente las posiciones de los 5 planetas conocidos en la antigüedad: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. La reconstrucción completa requirió 38 engranajes para el conjunto total del mecanismo. Los dientes de los engranajes recuperados tienen una separación de 1.5 milímetros con una variación de error de menos de 0.2 milímetros, una precisión que los técnicos del Instituto Nacional de Metrología de Grecia compararon con estándares de relojería de alta precisión del siglo XVIII. Y las inscripciones identificadas por el equipo de la AMRP incluyen lo que parece un manual de instrucciones parcial de al menos 3.500 caracteres griegos grabados en placas de bronce de menos de 2 milímetros de espesor. El naufragio que transportaba el mecanismo ha sido datado entre los años 87 y 85 a.C. por la cerámica y las monedas recuperadas. El mecanismo en sí, por el estilo de las inscripciones dialectales griegas, con características dóricas y rasgos corintios, podría haberse fabricado entre el año 150 y el año 100 a.C., posiblemente en Rodas o Corinto, según el análisis lingüístico del investigador Alexander Jones, de la Universidad de Nueva York. El historiador de la tecnología Derek de Sola Price, quien publicó el primer análisis técnico detallado en Scientific American en 1959, escribió que el mecanismo requiere reescribir completamente nuestra historia de la tecnología griega. No existe en el registro arqueológico ningún precursor conocido de este nivel de complejidad mecánica. Ningún engranaje similar, ningún dispositivo de precisión comparable, ninguna herramienta que explique su fabricación. Y no existe ningún sucesor hasta los astrolabios medievales del siglo IX y los relojes astronómicos del siglo XIV, una brecha de más de 1400 años. El consenso académico actual, representado por Jones y por los investigadores del AMRP, acepta plenamente la autenticidad y el origen griego del mecanismo y lo sitúa como la cima de una tradición de instrumentos astronómicos de bronce en el mundo helenístico. La ausencia de objetos similares en el registro arqueológico posterior se explica por el valor del bronce. Los mecanismos complejos eran fundidos y reutilizados como material, no preservados como artefactos. Es una explicación razonable. El bronce era un material estratégico en el mundo antiguo, y su reciclaje estaba bien documentado. Pero si existía una tradición de fabricar estos mecanismos, ¿dónde están los precursores? No el antiquitera en sí, sino las versiones más simples, los prototipos, las piezas de práctica que cualquier tradición artesanal genera antes de alcanzar su nivel más alto. En toda la arqueología griega, romana y helenística no hay ni un engranaje de bronce de precisión comparable que anteceda a la antiquitera. Una tradición sin historia previa ni herencia posterior no es una tradición. Es un misterio con un nombre más cómodo. Y si el antiquitera fue construido por alguien que heredó el conocimiento astronómico de Babilonia, como sí documentamos en el caso de las matemáticas griegas, y que tuvo el genio específico de mecanizarlo por primera y única vez, y si ese genio existió, enseñó, y su linaje fue interrumpido por las guerras romanas que destruyeron Corinto en el año 146 a.C., o por el incendio de la Biblioteca de Alejandría en el año 48 a.C., llevándose no solo libros sino el conocimiento técnico de cómo fabricar lo que ni siquiera los propios romanos entendieron del todo, lo que hicieron con el antiquitera fue fundirlo. Salvo por el naufragio frente a Antiquitera, que lo preservó por accidente bajo 45 metros de agua durante 2000 años, habríamos vivido sin saber que existía. ¿Cuántos otros mecanismos similares fueron fundidos a lo largo de la historia sin que nadie supiera lo que estaba destruyendo? Y ahora llegamos al principio, al más antiguo de todos, al que no debería existir, y sin embargo existe,
y lleva 11.600 años existiendo sobre una colina árida en Turquía, mientras el mundo a su alrededor pasaba del silicio a la agricultura, de la agricultura a las ciudades, de las ciudades a los imperios, y de los imperios a este momento en que tú estás aquí, mirando a una cámara, preguntándote cómo. Göbekli Tepe, año 9600 a.C. Estás de pie sobre una colina árida en el sureste de Turquía, en una región que hoy se llama Şanlıurfa, y frente a ti se levantan columnas de piedra caliza de más de 5 metros de altura, cada una pesando entre 10 y 20 toneladas, cada una tallada con relieves de zorros, buitres, escorpiones, serpientes y garzas, con una precisión y un detalle que implican conocimiento especializado, práctica acumulada y una tradición artística transmitida durante generaciones. No hay ciudad cerca, no hay cerámica en este estrato. No hay agricultura documentada en la región para este periodo. Según todo lo que nos enseñaron sobre cómo funciona la civilización, sobre qué es necesario para que los seres humanos organicen trabajo colectivo a escala, sobre qué tiene que existir antes de que puedan existir los templos, este lugar no puede estar aquí. Y sin embargo, aquí está, llevando 11.600 años aquí. En 1994, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt visitó un sitio que había sido catalogado erróneamente en la década de 1960 por equipos de arqueólogos del Departamento de Estado de Chicago y de la Universidad de Estambul, como un cementerio medieval sin importancia. Schmidt, especialista en el Neolítico Anatolio, vio algo diferente en los fragmentos de sílex que afloraban del suelo. Comenzó a excavar. Lo que encontró debajo lo haría regresar cada año hasta su muerte en 2014. Al momento de su fallecimiento, menos del 5% del sitio había sido excavado. La datación por radiocarbono del Instituto Arqueológico Alemán, el DAI, que lidera las excavaciones desde 1995, ubica las capas más antiguas de construcción entre el año 9600 y el 8200 a.C. Eso convierte a Göbekli Tepe en la estructura ceremonial monumental más antigua documentada en la historia humana por un margen de más de 5 milenios sobre el siguiente candidato conocido. Stonehenge se construyó hace 5.000 años. Las pirámides de Giza, hace 4.500. Göbekli Tepe las precede a todas por más del doble de esa distancia en el tiempo. Las columnas en T del sitio alcanzan hasta 5,5 metros de altura y pesan entre 10 y 20 toneladas individuales. En las canteras adyacentes, los arqueólogos encontraron una columna de 7 metros y un peso estimado de 50 toneladas, abandonada en proceso de extracción como si los constructores hubieran dejado de aparecer un día y nunca hubieran regresado. Schmidt estimó, basándose en la densidad de estructuras detectadas por georradar, que el sitio completo contiene al menos 20 recintos circulares adicionales aún sin excavar, además de los 6 parcialmente descubiertos. La escala total del proyecto podría ser entre 10 y 15 veces mayor de lo que es visible hoy. Los relieves zoomórficos tallados en las columnas, zorros, grullas, ibis, escorpiones, serpientes, felinos, representan, según el arqueólogo Ian Hodder de la Universidad de Stanford, una técnica de bajorrelieve que implica conocimiento especializado, transmitido durante generaciones. No es improvisación, no es el trabajo de personas que aprendieron a tallar piedra el mes anterior para construir un templo. Es el producto de una tradición. En 2021, el equipo del DAI publicó en la revista Cambridge Archaeological Journal el análisis de más de 100.000 fragmentos de huesos de animales encontrados en el sitio, revelando que los animales, principalmente gacelas, uros y patos, fueron traídos desde distancias de hasta 200 kilómetros. 200 kilómetros. Eso implica redes de suministro y coordinación logística de una complejidad que, según el modelo estándar del Neolítico precerámico, no debería existir. No en esta fecha. No con este tipo de grupos humanos. Y el análisis del ADN antiguo de restos humanos en el área circundante, publicado en Science en 2018 por un equipo liderado por Wolfgang Hack del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, mostró algo que invierte completamente la secuencia causal que la arqueología asumió durante décadas. La agricultura en la región surgió después de la construcción de Göbekli Tepe, no antes. No fue la agricultura la que permitió construir templos, fue algo más lo que vino primero, y nadie sabe con certeza qué fue ese algo. El sitio además fue enterrado de forma deliberada. El análisis estratigráfico muestra que alrededor del año 8000 a.C.,
Los constructores rellenaron los recintos con tierra, huesos de animales y fragmentos de sílex de manera sistemática y controlada. No fue el colapso de una civilización abandonada. Fue un entierro intencional, planificado, ejecutado. Alguien decidió clausurar el lugar. Nadie sabe por qué. Y nadie sabe si antes de clausurarlo construyeron algo más en otro lugar, algo que todavía no hemos encontrado. El consenso arqueológico, articulado por Schmidt en sus últimas publicaciones y continuado por su sucesor Lee Clare, sostiene que Göbekli Tepe representa una revolución cognitiva en el Neolítico tardío. Grupos de cazadores-recolectores, dispersos que convergían estacionalmente en un lugar sagrado, motivados por creencias rituales compartidas, y que desarrollaron la capacidad de coordinar trabajo colectivo sin las estructuras políticas o económicas que se asumían como prerequisito. En esta lectura, Göbekli Tepe no contradice el modelo de la historia humana, sino que lo enriquece. La religión, y no la agricultura, fue el motor de la complejidad social. Es una revisión importante. Es una revisión que la propia arqueología ha producido a partir de la evidencia. Y es una revisión que merece reconocimiento. Pero hay algo que esa revisión todavía no responde con suficiente precisión: la logística. Los modelos de simulación computacional publicados en el Journal of World Prehistory en 2020 sugieren que se necesitarían entre 500 y 1000 personas coordinadas de forma permanente durante décadas para construir lo que Schmidt encontró en solo el 5% del sitio. 500 a 1000 personas trabajando de forma permanente y coordinada. Eso no es una reunión estacional de cazadores-recolectores. Eso es una institución, con autoridad, con estructura, con mecanismos de organización que no dejaron rastro en el registro arqueológico porque, quizás, no los buscamos donde deberíamos. ¿Y si Göbekli Tepe no es el comienzo de algo, sino el final? Si lo que estamos mirando es el último vestigio de una tradición constructiva mucho más antigua, cuyas etapas anteriores yacen bajo tierra en regiones que aún no hemos excavado, o bajo el mar en costas que el aumento del nivel del agua cubrió hace 10 o 12.000 años, ¿qué pasaría si la civilización organizada no nació hace 6.000 años en Mesopotamia, sino que tiene raíces de 11.000, 12.000, quizás 15.000 años, y Göbekli Tepe es simplemente el primer indicio que la erosión, la suerte y la persistencia de un arqueólogo alemán nos han dejado ver? ¿Por qué fue enterrado deliberadamente? ¿Qué querían clausurar o proteger o borrar? ¿Qué hay en el 95% del sitio que todavía no hemos visto? ¿Existe algún otro sitio de esta antigüedad y esta complejidad esperando debajo de alguna colina en algún lugar del mundo que todavía no hemos mirado? Estas no son anomalías aisladas que la ciencia tiene en su lista de pendientes. Son 11.600 años de evidencia distribuida en 4 continentes, en todos los materiales, a todas las altitudes, en culturas que nunca se conocieron entre sí. Göbekli Tepe, en Turquía. El mecanismo de Antiquifera en el fondo del Mediterráneo. Los bloques imposibles de Puma Punku en Bolivia, los círculos olvidados de Senegambia, la erosión que no debería estar en la base de la Esfinge, el mapa que muestra lo que nadie debería haber podido mapear, la estructura bajo el Pacífico, las esferas que nadie sabe para qué sirvieron, el jarrón que genera electricidad, las piedras de 125 toneladas encajadas sin argamasa en los Andes, 10 lugares, 10 imposibilidades. Y el mismo patrón debajo de todos ellos. Alguien, en algún momento de la historia humana que todavía no hemos aprendido a leer completamente, sabía cosas que se supone que no debería saber, y hacía cosas que se supone que no debería poder hacer. Esto no significa que la arqueología esté equivocada en todo. El trabajo de Klaus Schmidt, de Tony Fried, de Alexei Branich, de Robert Schoch, de Luc Laporte, es trabajo riguroso, esencial, irreemplazable. Sin ese trabajo, no tendríamos ni las preguntas. La diferencia no está en los datos, está en lo que los datos autorizan. Hay investigadores que miran esta evidencia y dicen que el modelo estándar de la historia humana necesita revisión profunda. Y hay otros que dicen que el modelo es correcto y que los datos deben tener otra explicación. La historia de la ciencia es muy clara sobre cuál de esas dos actitudes produce conocimiento nuevo. La pregunta que emerge de estos 10 lugares no es quién construyó esto o cuándo. Es una pregunta más incómoda. ¿Qué significa que no lo sepamos?
Si hay 11.600 años de ingeniería avanzada, de cartografía imposible, de tecnología que reaparece siglos antes de su fecha oficial, que no aparece en los libros de texto, ¿cuánto de lo que creemos saber sobre nuestra propia especie es el cuadro completo? ¿Y cuánto es simplemente lo que encontramos en el 5% del registro que hemos tenido tiempo de excavar? La mayoría de las personas recorre museos, visita sitios arqueológicos y acepta las explicaciones de los letreros sin hacerse más preguntas. Tú llegaste hasta aquí, escuchaste 10 evidencias, viste 10 lugares donde la realidad física tensiona el relato oficial. Y te quedaste. Eso no te convierte en alguien que rechaza la ciencia. Te convierte en alguien que entiende que la ciencia es un proceso, no un veredicto, y que el proceso sobre la historia de la humanidad todavía está muy lejos de terminarse. Este canal existe para eso, para las personas que no pueden escuchar la frase «ya lo sabemos todo» y dejar de preguntar, para quienes creen que la historia humana es demasiado larga, demasiado compleja y demasiado extraordinaria para caber en ningún resumen definitivo. Si quedaste con más preguntas que respuestas, es porque este video hizo bien su trabajo. Suscríbete para que el próximo no te lo pierdas. Y en los comentarios, una sola pregunta para ti. De estos 10 misterios, ¿cuál te parece el más difícil de explicar con la historia que nos enseñaron? Te leo abajo. Hay una versión de la historia humana que empieza hace 6.000 años en Mesopotamia y avanza de forma ordenada, paso a paso, hasta el mundo que conocemos hoy. Es una historia limpia, conveniente, con principio y fin claros, y luego está la otra historia, la que está enterrada bajo 11 metros de tierra en una colina de Turquía, la que espera bajo 45 metros de agua en el Mediterráneo. La que está tallada en bloques de 125 toneladas que nadie sabe cómo se movieron, en ranuras de diorita que nadie sabe cómo se cortaron, en esferas de granito que nadie sabe para qué sirvieron. Esa historia es más larga, más oscura, más inquietante y más extraordinaria que la que nos dieron en los libros, y todavía no terminamos de leerla. Suscríbete, la próxima página te está esperando.